te damos gracias en esta mañana. Damos gracias por el amor, por el poder, por la bendición que nos das en esta mañana. Yo invito aquí a mi hijo, aquí a mi lado, para que juntos demos gracias al Señor. Y acá en compañía de su familia, si usted tiene la oportunidad de dar las gracias, pues damos gracias juntos. Y si no, si usted está solo allí en casa, no importa, dé las gracias a Dios. Usted ahí, damos gracias, Señor, juntos en esta mañana por todo tu amor y la bendición que has tenido sobre nuestras vidas, sobre nosotros, no solo en esta semana, sino cada momento, cada parte de nuestra vida. Te damos gracias y alzamos bandera en esta mañana. Y si usted tiene la posibilidad de alzar bandera, álcela allí en casa, diciéndole: Señor, tú eres nuestro estandarte, y te levantamos en esta mañana como nuestro Jehová Nisi, como el que ha alzado bandera, la bandera de la victoria, y que ha vencido la muerte, que ha vencido la enfermedad a pesar de todos los diagnósticos, Señor, que nos han dado. Tú eres quien vence, Señor, la enfermedad y la muerte por nosotros. Y sabemos, Señor, de que estamos quietos, y aunque la tempestad ruja, aunque el mar, Señor, nos aceche, aunque las olas parecen abatirnos, confiamos en que tú eres Dios. Confiamos en que tú, Señor, estás por nosotros. Y tu palabra dice que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, aunque parezca, Señor, que todas las circunstancias difíciles nos abruman, confiamos en esta mañana en que tú eres nuestro Dios, en que tú tienes, Señor, sapiencia de todo lo que nos sucede, y que nos das la paz en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Tú nos das la paz, la tranquilidad, porque confiamos en que tú, Señor, nos pasas al otro lado con victoria, sabiendo, Señor, que estás trabajando por nuestro bien, que estás trabajando por el propósito de nuestras vidas. Lo sabemos, Señor, confiamos en ti. Confiamos en que tú eres nuestro papá, y como un papá ama a sus hijos, sabemos que tú nos amas y que nos metes debajo de la sombra de tus alas y nos acurrucas allí, Señor. Allí en esta mañana nos metemos acurrucados, confiando en tu palabra, y damos gracias en esta mañana y te adoramos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Alzamos esta bandera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra casa, en nuestras vidas y en nuestros hogares. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Qué bendición. Quietos estamos en seguridad. La presencia de Dios nos da seguridad. Las palabras de Dios nos dan seguridad. El testimonio de su Espíritu Santo en nosotros, su voz, nos da seguridad que Él es bueno, que es poderoso. Lo que ha hecho generación tras generación y lo que ha hecho hasta estos días en nuestras vidas, en cada familia de los justos, de los creyentes, nos da seguridad, no solo del día de hoy, sino de lo que vendrá. Él es bueno en gran manera, y en la adversidad muestra su fidelidad, y al final nos da sus victorias. Y damos gracias a Dios por esto. Bendito sea su nombre por esto. Gracias al Padre, y todo honor y toda gloria al único Dios, al Dios verdadero, a Jesucristo el Señor y a su Padre, nuestro Padre. Amén. Qué bendición poder estar hoy con vida, estar hoy junto al Señor, y por supuesto también
junto a ustedes para poder experimentar juntos la delicia de estar en la presencia de Dios, de poder experimentar a su Espíritu que fue enviado para cada uno de los que creen, para los que le anhelan. Así que es una bendición poder estar hoy otra vez juntos en una reunión que se hace en el nombre de Jesús. Es una reunión para poder conocerle a Él, para poder disfrutarlo. Así que bienvenidos, gracias al Señor por la vida de ustedes y desde el lugar que se conectan. Bienvenidos a esta mañana, la mañana del Señor, el día del Señor, para poder reconocer lo que Él está haciendo en estos tiempos. Y le invito a que traiga su Biblia, si ya la tiene ahí, tenga la lista, y vamos a concentrarnos en lo que Dios quiere decirnos el día de hoy, o quiere continuar diciéndonos, porque seguro Él está hablando. Él no solo habla los domingos, Dios habla entre semana, Dios habla los sábados, Dios habla cada día de nuestra existencia, porque Él tiene boca y sí que sabe hablar. Así que hoy una vez más vamos a escuchar una palabra que creo Dios ha puesto en mi corazón para continuar en un proceso de llevarnos a una mejor condición de vida, y esa mejor condición de vida es Cristo. Entre más poseamos a Cristo, entre más le conozcamos, le practiquemos, la condición, la calidad de vida nuestra va a mejorar. Entendiendo calidad de vida, todo aquello que Dios ha querido que vivamos, que hagamos. Así que, teniendo en cuenta esto, hemos estado estudiando el propósito con el cual Dios saca a Israel. Él ha querido hacer siempre un solo pueblo, un pueblo que le adore, un pueblo que le bendiga, un pueblo que le exalte, que le conozca a Él con ánimo voluntario, no como máquinas, sino con ánimo voluntario, y que le pueda identificar, y luego de identificar le puedan decir: quiero seguirte, amo eso que dices y quiero seguirte. Y para eso decide sacar a su pueblo escogido aquí en la tierra de Israel de 4 siglos de esclavitud, a través de una historia muy dramática, muy real, muy difícil, a través de 10 plagas. Por fin sale de Egipto, se van a encontrar por una ruta más larga de lo que ellos creían, con un propósito. Están frente a un mar rojo que se abre delante de ellos a causa del poder de Dios y la fe de Moisés. Cruzan el mar rojo, y luego vemos como el ejército del faraón va a alcanzarlos y se cierra el mar rojo, ¿cierto? Conocemos esta historia, la hemos estudiado. Luego hay un cántico y una alabanza preciosa de Moisés, una danza de las mujeres, y comienzan su travesía ahora por el desierto. El primer episodio que narra allí la Biblia es en el desierto de Mara, donde hay unas aguas que ellos quieren calmar la sed con estas. Sin embargo, se dan cuenta que están amargas, pero ocurre un milagro y Dios transforma esas mismas aguas amargas a través de un madero, de un árbol, que es echado sobre estas aguas, y se transforman en aguas que se pueden tomar, y es saciada la sed del pueblo. Son llevados a un lugar llamado Elim, donde hay unas fuentes de agua y pueden seguir saciando su sed y disfrutando de sombra, porque habían palmeras también allí. Y continúan su travesía a otro desierto que se llama el desierto de Sin. Allí en este desierto encontramos también un episodio que hace 8 días expusimos con mi esposa, acerca donde hubo una lluvia de hamburguesas, donde Dios hace llover maná y hace llover también codornices, y es saciada el hambre del pueblo. Sin embargo, en este episodio que encontramos allí, quiero hacer una lupa, un zoom el día de hoy, porque lo vimos muy superficialmente hace 8 días. Nos enfatizamos en cómo hace llover Dios, pero Dios instituye un mandamiento. No es el origen de este mandamiento, pero sí les vuelve a recordar, y va a ser preámbulo a lo que va a pasar días después con la ley de Moisés allí en el monte Sinaí. Y esto es el día del reposo. Y sé que algunos siguieron la lectura y se dieron cuenta cómo en este día que Dios dice que iba a llover, que no iba a llover el séptimo día, el día de reposo, el día del Shabbat, no llovería pan ni llovería codornices.
¿Por qué? Porque el día anterior, el sexto, iba a llover la doble porción que les alcanzaría para el séptimo día, para que en este séptimo día tuvieran Shabbat, es decir, tuvieran reposo, descansaran de su labor diaria, no tuvieran que recoger, que preocuparse por la comida en ese día, sino que se dedicarían al Señor exclusivamente. Ese era el mandato. Sin embargo, vamos a ver allí mismo en ese episodio de Éxodo 16, donde está lloviendo maná y codornices, que en el día séptimo salen personas a buscar maná y a buscar codornices, pero se dan cuenta que no hay, que no está lloviendo en este día. Tienen que comprobar que lo que Dios dice es cierto. Es cierto, salimos a buscar. Su propósito no era comprobar o dar gloria a Dios. Evidentemente Dios nos dio doble porción y hoy no ha llovido. No, ese no era su corazón. Dice allí en Éxodo 16 que ellos salieron a buscar el maná. No a buscar a Dios, sino a buscar maná y a buscar las codornices, a buscar su sustento. Y aquí es donde queremos poner la lupa en esta mañana. Pero antes de continuar con lo que pasó y lo que Dios nos quiere decir respecto al día del reposo, quiero contarles una historia preciosa de la vida real de un hombre inglés. Bueno, él nació en China, pero sus padres son ingleses y él va a crecer en China. Este hombre que ven en pantalla se llama Eric Liddell. Es un hombre que, insisto, sus padres eran temerosos de Dios, tenían en su corazón y su llamado a ayudar a expandir el evangelio allí en este país, en China. Allí nace su hijo, Eric Liddell, y él a los 6 años de edad es trasladado nuevamente a Inglaterra para que inicie sus estudios, los continúe allí. En Inglaterra él crece y comienza también su carrera universitaria, y en su juventud, adolescencia y juventud, se da cuenta de 2 grandes talentos que tiene. Ese primer gran talento es el de enseñar. Es un gran maestro, pero también tiene otro gran talento que es el de correr. Es un gran atleta y él comienza a ganar varias carreras universitarias y luego carreras más serias, de más competitividad, y comienza a hacerse su nombre famoso. Un atleta conocido en Inglaterra como Eric Liddell tiene una gran capacidad para ganar, para correr. Así que comienza a abrirse una gran oferta en las Olimpiadas. Y en estas Olimpiadas, por supuesto que a él lo llaman para participar y representar a su país, pero él decide de un momento a otro decir que no va a participar. Cuando se acercan los medios y le dicen, ¿por qué no vas a participar? Su entrenador, ¿qué es lo que pasa, Eric? Es el talento que tienes. Dice, porque las carreras son los días domingos. Y yo no quiero que el día de reposo sea afectado. No entienden esta locura. A Eric Liddell le dice, pues, dedícale otro día al Señor. Y él dice, no tengo otro día. Los otros días trabajo, estudio, entreno. Es el domingo el que tengo exclusivo para Dios. Y él decide rechazar la oferta, esta oportunidad profesional que se le empieza a abrir, simplemente porque el domingo, el cual él tenía separado para su Dios, tenía que trabajar, tenía que ir a carreras. Empiezan, por supuesto, la prensa a tildarlo de loco, de traidor, alguien que desilusiona a su país. Sin embargo, él responde en las entrevistas que él desde pequeño está llamado a darle lo mejor a Dios, y que dar lo mejor a Dios es simplemente obedecerle, y que lo que él ha dicho es que guardemos el día de reposo. Esto es una locura. Sin embargo, tiempo después se abren otras Olimpiadas en París, donde él no tiene que participar los días domingos. Así que él decide inscribirse a estas Olimpiadas y las gana. Allí en el siglo XX, 1924, él va a ganar esas Olimpiadas y su nombre se hace famoso. A raíz de esa victoria, comienzan a abrirse nuevos contratos, pero llega a tomar una decisión radical en su vida de volver a China y dedicarse al servicio de expandir el evangelio y de ayudar a la comunidad china con la palabra de Dios, con la educación y otras cosas. Pero el día de hoy quiero enfatizar
dentro de las muchas inspiraciones de este gran hombre, Eric Liddell, este punto de partida que él tomó. Que si nosotros hubiéramos estado en su lugar, hubiéramos dicho, es una oportunidad de Dios, sin duda alguna. Pero Eric Liddell entendió que su talento debe honrar a Dios y no su talento alejarlo de Dios. Cualquiera de nosotros hubiera podido haber dicho, esa es una puerta que Dios abrió sin duda alguna. ¿Acaso Dios no nos da talentos para que los desarrollemos? Sí, insisto, pero esos talentos deben ser para honrar lo que Dios ha dicho. Y esto lo pudo entender Eric Liddell. Y pudo guardar no solo el día de reposo, sino que esa decisión que toma de irse a China fue radical para él, para su esposa. Más adelante él va a tener 3 niñas preciosas y su vida se va a ver caracterizada por decisiones radicales que les invito a que vean esta historia inspiradora de él, donde siempre quiso honrar lo que Dios dice que honremos. Y hoy retiño en su biografía cómo él honró el guardar el día de reposo. Y lo retiño porque es un ejemplo viviente, diciente, porque no solamente al pueblo de Israel le costó no salir el 7º día a trabajar, a recoger maná, porque quizás mañana no haya pan y sea prudente recogerlo. Pero se les había olvidado que Dios dijo que ese día no llovería y que cualquier esfuerzo que hicieran iba a ser vacío. De hecho, cualquier otro esfuerzo que hicieran entre la semana de guardar para el día de mañana, ese pan le iba a salir moho, salían gusanos, como si llevara mucho tiempo guardado, por el hecho de guardar para el otro día. El único día que tenían derecho a guardar era el 6º para no trabajar el 7º. Así que este mandamiento tan sencillo ha sido un duro trabajo, no solo para el pueblo de Israel en ese momento, sino durante muchos momentos de la historia de Israel y hasta la hora, la época de la iglesia. Este mandamiento no ha podido ser guardado con ese nivel de honra que merece, que es guardar el día de reposo del Señor. Y entendiendo esto, quiero decirles que este diseño no fue exclusivo, como lo dije al principio, de ese día que empezó sobrenaturalmente a llover del cielo maná y codornices, sino que en el diseño de la creación, antes de la caída del hombre, Dios consideró que era bueno el reposar. Hagamos una memoria mental, ¿recuerdan? En 6 días Él completó una obra perfecta de los cielos, la tierra y todo el ejército que hay en ella, dice allí en Génesis capítulo 2 del verso 1 al 3. Pero quiero enfatizar en lo que dice allí el verso 3 de Génesis 2. Dice, y bendijo Elohim al día 7º y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Miren qué maravilloso. Cuando uno se pone a hacer el dibujo, el diagrama de lo que Dios crea en el día 1, en el día 2, en el día 3, uno se va a dar cuenta que hasta el día 6º tiene algo que dibujar. Y aunque el día 7º es incluido en la creación, si tú tuvieras que dibujar algo de lo que pasa este día, tú dirías, ¿qué dibujo? Allí tendríamos que poner una palabra. Y esa palabra sería el reposo. Al descansar Dios al 7º día, crea el reposo. ¿Qué está creando en el 7º día? El diseño del reposo. 6 días trabajarás, luego le va a decir al hombre, y el 7º vas a descansar. Y Dios dejó esto como diseño no porque Él se canse. Él es Dios y no se cansa. No hay debilidad en Él. Nunca ha experimentado Dios el cansancio físico de una obra. Jesús, cuando se hace hombre, va a experimentar todo lo que los hombres experimentamos. Que nos cansemos, que nos dé sueño, que experimentemos la vejez, que se vayan desgastando algunos órganos. Pero Él, como Dios Padre, nunca ha experimentado la debilidad. Sin embargo, en el 7º día
crea el reposo para ponerlo como un diseño. ¿Qué diseño hay en el reposo? Allí este verso nos está diciendo que Él reposó de la obra perfecta que había hecho y lo santificó. ¿Saben que antes de llamar la Biblia a Dios santo, llama santo al día de reposo? ¿Qué es santificar? Haz de cuenta que tienes una agenda y en esa agenda están tus planes o tus fechas importantes. Y tú en esa fecha colocas quizás el cumpleaños de tu esposa, el cumpleaños de tu hijo. Algunos buscan su propio cumpleaños y lo marcan allí, lo enfatizan. En fin, está la fecha en que terminas labor, la fecha en que tienes compromiso con algún contrato, etcétera. Ese es tu calendario. Esa marca es como santificar. Está marcado, está apartado para. Por favor, apártate tal día para esta cena. Tú lo marcas, santificas ese día, lo apartas y no te comprometes. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Pues bueno, Dios dijo, marquen en su agenda, santifiquen ese día. Ese día no se comprometan. ¿Por qué? Porque van a reposar de toda la obra perfecta, como yo reposé y me doy cuenta de lo que hice en los 6 días, algo perfecto. Ustedes como señal van a hacer lo mismo de que yo estoy haciendo algo perfecto en ustedes. Entonces el diseño del día de reposo, uno de sus conceptos es que reposamos, dedicamos este día al Señor porque consideramos que Él está haciendo algo perfecto y que no necesita de mi labor, no necesita de mi ayuda. Él es suficiente. Ese es el primer mensaje que nos da. Así que lo santificamos. Ahora, ¿qué quiere el Señor con esto? Ha habido una gran rivalidad, y utilizo con cuidado esta palabra, respecto a guardar el día de reposo. Porque diferentes religiones, vertientes de la interpretación de la Biblia, afirman que es el sábado, teniendo en cuenta que el domingo es el primer día de la semana. Si se toma el calendario, el domingo es el primero, entonces el sábado sería el séptimo. Entonces hay unas religiones que piensan que es el sábado y el que no lo hace el sábado está fuera de la ley de Dios. Otros consideran que es el domingo, otros no consideran que hay día de reposo, etcétera. Pero viendo lo que dice estrictamente la Biblia de guardar, no está hablando de un sábado o de un domingo. Shabbat no se traduce como sábado, como algunos piensan, sino que el significado de Shabbat, como lo dice el original, es simplemente reposo, descanso, el día de descanso. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que sea sábado, que lo hagas, sea domingo, sea un lunes o martes o cualquier día, debes tenerlo. Más adelante, cuando Jesús se hace carne, se va a encontrar muchas veces con estructuras religiosas como los saduceos, los fariseos, que van a juzgarlo a él por hacer cosas que la tradición decía que en día de reposo no se hacía. A este pequeño y sencillo mandamiento de descansar se le añadió un libro más grande. Es un solo versículo. Sin embargo, a ese versículo, hombres religiosos añadieron una serie de leyes donde decían qué más no se podía hacer el día de reposo. Y entre esas cosas llegaron a exagerar, como no bañarse, como no comer, no hacer ningún tipo de esfuerzos físicos, algo que Dios no había dicho. Y en ese contexto está Jesús en ese día de reposo sanando personas y lo juzgan porque es día de reposo. Ven una vez a sus discípulos comiendo espigas, sacando espigas de una cosecha, y dicen que eso está violando el reposo del Señor y confrontan a Jesús. Le dicen, tus discípulos están haciendo eso un día de reposo, y el Señor les dice algo precioso. Les dice, el día de reposo no fue creado, el hombre no fue creado para el día del reposo, sino el día de reposo para el hombre. Es decir, cuando Dios creó hasta el 6º día, ya estaba creado el hombre. Luego vino el día de reposo. El día de reposo fue creado para nosotros, no nosotros para los días. Es decir, no depende del día, depende que el hombre decida reposar.
Era lo que el Señor les estaba tratando de decir. Así que con esto quiero decirles, no importa el día que lo hagas, si es hoy, que creo que los que se conectan o los que se congregan en diferentes templos que pertenecemos a la iglesia del Señor, lo hacemos porque consideramos que es el día del Shabbat. Y el congregarnos nos ayuda a descansar, a reposar y a alinearnos con el Señor. Pero sea que hoy no puedas, por diferentes actividades que tienes en tu vida, pero debes sacarlo. Debes sacarlo porque a continuación vamos a ver cómo Dios le da importancia, relevancia, no solo de llamarlo primero santo de la Biblia, al día de reposo, sino que para su corazón como padre significa que sus hijos pasen tiempo con él y no unas horas. No que vayas a la iglesia estrictamente, que te congregues. No está hablando en ningún momento que te congregues. Lo de congregarse va a aparecer más adelante. Y si eso ayuda a alinearte con Dios, es muy bueno que nos congreguemos, pero no es estrictamente lo que Dios está diciendo. Y que te congregues no garantiza que tu vida esté alineándose con Dios, que estés descansando en Dios. De hecho, muchas personas que en este instante me están escuchando pueden estar haciendo otras labores, pueden estar angustiadas haciendo el almuerzo, pueden estar angustiadas trabajando. Y tú dices, no, sí, yo me congrego, pero no estás en Shabbat, no estás reposando al Señor. No estás diciéndole a tu mente, a tu cuerpo, alto, voy a escuchar al Señor. Y si dentro de esa actividad tienes que no congregarte por un breve momento, debes hacerlo. Y por eso es importante que busques bien dónde te congregas. Te lo digo porque a mi esposa y a mí nos han buscado algunas parejas, algunas familias que nos dicen, no nos sentimos bien donde vamos. No nos tienen en cuenta. No gastes el tiempo en eso. Dios te ha llamado a descansar, a disfrutar. Y el congregarse es una pequeña parte del Shabbat, por supuesto. Con eso no los estoy desanimando ni dándoles un adiós, diciendo, no, cierren los templos. Al contrario, los templos ayudan mucho, pero otros no tanto. Así que te invito a que escojas muy bien donde te congregas. Si eso está ayudando a alinearte, si esto ayuda a que tú descanses en Dios, si hay un lugar donde te congregas y no trae descanso a tu vida, ves cómo se empiezan las manipulaciones a través de las predicaciones, no hayas paz en eso, busca un lugar que te dé paz. O tómate un tiempo y di, voy a hacer un retiro espiritual. No esperes que la congregación sea la que proponga los ayunos. Busca tu Shabbat en tu casa. Propone un día de ayuno tú. Dios, no nos vamos a congregar, vamos a ayunar todo el día en casa. Y ese va a ser tu Shabbat. Di tú como varón de tu casa, esposa, hijos, hoy tenemos retiro espiritual y hay un conferencista invitado. ¿Quién? Yo voy a predicarles. Y pasan un tiempo de compartir algo sencillo, la palabra del Señor. Pero nos damos cuenta que la realidad es otra. La realidad que hemos vivido, como insisto, en el pueblo de Israel hasta ahora, ha sido otra, de deshonrar esto que es tan importante para el Señor. Y ya vamos a desarrollar, a jalar el hilo porque es tan importante para el Señor. Pero antes quiero decirles que Jeremías 17, 22 al 23 va a decirnos algo al respecto. Dice, tampoco saquéis cargas de vuestras casas en el día del Shabbat, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día del Shabbat, como lo ordené a vuestros padres. Está hablando Jeremías, en el tiempo donde el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Y les está hablando del Shabbat. Y miren lo que dice el verso 23, entre paréntesis, aunque ellos, los padres, a quienes Dios estuvo hablando que guardaran Shabbat, es decir, estos de Éxodo, no escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no escuchar ni recibir corrección. Es decir, que ellos, al igual que nosotros, nos hablan de descansar en el Señor, de tomarnos un día para el Señor. Tan bonito, pero la práctica es otra. En realidad nos conformamos con una hora de culto.
pero no nos tomamos el tiempo para que con conciencia nos dediquemos en ese día a estar en paz nuestras conciencias con Dios, con nuestra casa. Jeremías lo está diciendo. Nehemías, ¿recuerdan Nehemías? Cuando por fin ya el pueblo de Israel sale de Babilonia, mire lo que va a decir. Jeremías capítulo 13, verso 15 al 18. Escuche. O abra su Biblia y léalo conmigo. Nehemías capítulo 13, verso 15 al 18 nos va a decir. En esos días, está hablando Nehemías, vi en Judá a unos que pisaban lagares en Shabbat. O sea, estaban trabajando. Y traían gavillas cargadas sobre asnos. Y que traían a Jerusalén también vino y uvas e higos y toda clase de carga en día de Shabbat. Y protesté a causa del día en que vendían las provisiones. Está Nehemías protestando por el Shabbat. Verso 16. Vivían allí también hombres de Tiro, los cuales traían pescado y otras mercancías que vendían en Shabbat a los naturales de Judá en Jerusalén. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué significa esta mala acción que hacéis profanando así el día de Shabbat? ¿No hicieron así vuestros padres y nuestro Elohim trajo toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros aumentáis la ira divina contra Israel al profanar el Shabbat. Jeremías y Nehemías se dieron cuenta que la desgracia del cautiverio de Israel era en parte por no guardar el día del Shabbat. Algunos muy estudiosos de la Biblia sacaron la cuenta que esos 70 años en Babilonia correspondían al tiempo exacto en que Israel no quiso guardar un día a la semana para el Señor. Se fue acumulando. Un Shabbat, 2 Shabbat, 3 Shabbat, así hasta llegar a 70 años. Esto me hace pensar algo, y es que Dios lleva una contabilidad de lo que hacemos, pero también de lo que dejamos de hacer. Para Él es muy importante, y aquí nos da una señal de cómo Dios cuenta el tiempo que le damos para Él. Así como nosotros en nuestras relaciones muchas veces pedimos y somos sinceros y decimos, quiero tiempo, necesitamos tiempo para mejorar nuestra relación. O usamos esa famosa frase, démosle tiempo al tiempo. Todas las relaciones están clamando por tiempo. Pues ven, aquí vemos un Dios que está diciendo también, el Shabbat es mi tiempo con ustedes. Yo lo santifiqué el día que hice todo el cielo y la tierra. Santifique el reposo. Ahora necesito que ustedes santifiquen también. Es decir, que nuestros cronogramas, nuestras fechas se unifiquen. ¿No lo hicieron? Como sus padres no lo hicieron, entonces los traigo a esclavitud, a que los guarden a la fuerza. O en palabras de este profeta Nehemías, toda esta desgracia nos vino por no guardar el día del reposo, el Shabbat. En la pandemia, ese tremendo año 2020, cuando todas las familias fueron encerradas y los templos no casualmente fueron también cerrados, y tuvimos que pasar tiempo, algunos obligatorio, otros una delicia, pasar tiempo en casa, trabajando y haciendo todo lo demás que se hace en una casa, reflejó algo que pasaba al interior de los hogares. Y según la estadística de Supernotariado, aquí en Colombia, estas cifras que estoy hablando, que voy a hablar a continuación es a nivel Colombia, fue que en ese año 2020 de pandemia hubo una consecuencia a nivel de divorcios. El año 2021 se casaron 37.182 parejas, pero se divorciaron 16.657. Esto quiere decir que 44.6% de los matrimonios se acabaron, se disolvieron, que hayan sido reportados, ¿no? Ante Supernotariado, hicieron toda la gestión. Es decir, que 4.5 de cada 10 matrimonios terminaron, se separaron.
¿Por qué? Porque hubo una condición para ellos de estar quietos en casa. Sí, haciendo un fin de cosas, trabajando, pero al final tendrían que quitarse el trajín de salir. Y si salían era por periodos exclusivos, todo lo que ya sabemos que pasó. Pero lo que reflejó era que las relaciones estaban débiles. Y muchos reportes del porqué de estos divorcios hablan de que simplemente fue por acuerdo mutuo. No se soportaron. El Shabbat nos está hablando de venir a afinar relaciones, en primera instancia con el Señor, porque es el día del Shabbat del Señor. Y Dios va a dar un diseño en el inicio de lo que conocemos como cielo y tierra, cuando Dios implanta a Adán y a Eva en un lugar específico de la tierra. Y ese lugar se llamó Edén. Y fue allí en el Edén donde Dios les dice, vivan, fructifiquen, multiplíquense, aquí tengan dominio. Y ese Edén significa delicia. El lugar que Dios pone como plataforma para que viva una familia se llama delicia. Pero para la pandemia demostró que no era una delicia estar en casa. Todo lo contrario, no se soportaron como matrimonios y muchos de ellos, como acabamos de ver, se disolvieron. Ni hablar del año 2022, donde subieron los divorcios. Y hay aquí algo que quiero exponerles. Dios nos enseña cómo hacer de nuestro hogar su delicia. ¿Quiere descubrirlo? Vaya conmigo a Isaías 58, verso 14, por favor. Isaías 58, verso 14, va a decir lo siguiente. De hecho, leámoslo desde el 13. Dice, si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Yahvé, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Yahvé será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Yahvé. Entonces miren qué impresionante. Dios quiere que el Shabbat sea una delicia. Algunos jóvenes no les gusta estar en casa. Ya se sienten con cierta edad y pueden salir y hacer cientos de actividades, pero no involucrar a su familia. Algunos hombres sienten mayor placer hacer planes donde no está involucrada su esposa ni sus hijos. O esto también sucede con las esposas. Pero Dios está diciendo, si ustedes llaman al Shabbat delicia y hablan de este mismo asunto, si nos ponemos a pensar en la práctica, esto puede ser algo muy difícil. El que a todos en casa llamamos que nos gusta la misma cosa, es difícil. A algunos les gusta ir a jugar fútbol, otros prefieren ir a jugar basquetbol, otros prefieren quedarse viendo en casa la final de fútbol, otros prefieren ir a cocinar, otros prefieren dormir, otros son muy activos, y cada uno de ellos diría, esto es mi delicia, lo cual está muy bien. Pero a lo que sí estamos llamados a hacer unidos es que todos esos que nos gusta hacer actividades diferentes tengamos algo en común. Que el Shabbat sea nuestra delicia. Aquí en casa vamos aunque tengamos gustos diferentes, una va a ser nuestra delicia. ¿Cuál? El Shabbat. Y en ese Shabbat, donde todos nos encontramos, podemos hacer delicioso nuestro hogar. Me explico. Es decir, que aunque todos quisiéramos hacer diferentes cosas, hay algo que el Señor quiere que sí hagamos. Él va a estar involucrado en las diferentes actividades, por supuesto.
Pero en el Shabbat Él quiere que todos nos deleitemos y nos unamos al Shabbat. Él quiere que nos pongamos de acuerdo en trabajar para que pasar tiempo en su presencia como familias sea la delicia de la casa. Y dice, si ustedes logran eso, bueno, agregué el lograr, pero dice, si ustedes llaman delicia al Shabbat, entonces, y aquí hay un gran reto como casas, y es que el Shabbat sea nuestra delicia, sobre toda delicia que experimentamos, sobre todo gusto que tenemos en casas. Si ustedes son una casa que les gusta viajar, son una pareja aventurera, o son una pareja hermética, o tienen unos hijos que se la pasan haciendo cientos de cosas, sobre todo en esa edad que comienzan con esa energía que no paran de hacer cosas, o si hay niños en casa, niños en brazos, cualquiera sea el formato de tu casa, tu reto es que a todos, tan diferentes, tengamos una delicia en común, que nos agrade honrar el sacar un día a la semana para el Señor. Y el reto es sentarse y decir, ¿cuál va a ser nuestro día? A ver, siéntense, hijos, siéntate, esposa, evaluemos nuestras actividades. Está muy bien tener objetivos a todo nivel, síguelos, continúa, oramos por eso. De ser dueños de empresas, dirigir proyectos, dirigir empresas, todo lo que Dios ponga en tus manos. Sin embargo, el ojo del Señor, la lupa del Señor va a estar también en que a pesar de lo muy ocupado que seas, saques tiempo para Él. Y no estoy hablando de un tiempo ya del reto del minuto del amor, como es un ejemplo que ya tenemos aquí en el ministerio, un reto. Él está hablando de un día donde como familia podamos decir con conciencia, sentimos que honramos al Señor, creemos que honramos con este tiempo de calidad al Señor. Ese es el reto de hoy. ¿Recuerdan que anteriormente hemos puesto ya 2 retos? De sacar tu lista de lo que te tiene amargo y trabajarlo en la presencia de Dios. El reto de hace 8 días de poder poner los sueños que por el enojo y la murmuración quedaron a un lado, pero que a la manera de Dios puede llover sobre tu vida esos sueños. El reto de hoy es que respondan si sí o no hay Shabbat en tu casa. Hay día de reposo. ¿O estamos robando al Señor en eso? En su día. Y podamos entonces hacer un plan de trabajo donde podamos decir, este es el día de nuestro reposo. Este es el día del Señor. Y el Señor y yo sabemos que nuestra cita es el jueves. Que nuestra cita son los viernes, los sábados o los domingos. Pero que Dios sepa, los ángeles que te cuidan, sepan que tú y tu casa honran al Señor, honran ese mandamiento del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Creo que hasta aquí ha sido fácil, ¿verdad? Quiero nombrarles algo que dice Éxodo 23:12 respecto a esto. Dice, 6 días trabajarás, pero el 7º día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Entonces aquí está hablando que el día de reposo no solamente es para el hombre, sino para la tierra y para los animales de la tierra. Está hablando del buey, del asno, animales de trabajo, de carga, pero también para el hijo de tu sierva. Aquí está también para los dueños de empresas. Qué bueno que tu empresa pueda poner eso dentro de sus políticas. Imagínense, dentro de sus NIF, de sus normas internacionales, ¿qué políticas de trabajo tienen? El domingo es un día de descanso, o este día es un día de descanso. Aunque sea una locura, pero Dios dijo, recuerden, voy a hacer llover más el 6º día, en el 7º día no voy a hacer llover. Para que renueven sus fuerzas. A veces nos encontramos sin fuerzas para seguir al Señor. O no hablemos de seguir al Señor todavía. Sin fuerzas para continuar en nuestras relaciones, para amar al prójimo, para amar al cercano, mucho menos al enemigo, porque estamos muy cansados. Quiero hablarles de Elías. ¿Recuerdan a Elías? Este gran profeta.
que oró y cayó fuego del cielo? Lo recuerdan, ¿verdad? Yo creo que la mayoría lo conocen o han escuchado de él. ¿Ustedes se imaginarían que él en un momento de su vida dijo, Dios, déjame morir, no soy mejor que mis padres? Tuvo un pensamiento de suicidio. Alguien que ora y cae fuego del cielo, ¿cómo puede desear morirse? ¿Qué le pasó? Pues vayamos a su historia. Quiero contársela rápidamente porque él llegó en un día a decir esto. Un gran hombre de Dios deseó morirse. Porque hoy han venido tantas noticias de pastores que están tomando sus vidas, se están suicidando. De hombres de Dios que están quitando su vida, deseando morirse, como Elías. ¿Por qué? Veamos el caso de Elías. Y lo que les voy a narrar rápidamente está en Primera de Reyes 19 para que lo puedan notar y luego comprobar. El pueblo de Israel estaba apartado del Señor y el rey en ese momento era Acab. Tenía una esposa que no era del pueblo de Israel y no honraba al Señor. Esa esposa es llamada Jezabel, por supuesto. Para ese momento, Elías, como profeta del Señor, busca a Acab y lo va a confrontar. Y le va a decir, yo reto a todos los profetas de Baal, todos los que tú crees y tu esposa, para que hagamos una convocatoria para probar quién es el Dios del cielo. Los cito en el Monte Carmelo, les pone la hora y él va solito con su siervo a ir a ese monte. Estando en ese monte, él reta a los 450 profetas de Baal. Imagínense un solo hombre contra 450, los reta y le dice, el Dios que responda con fuego. Ustedes se jactan de Baal, que es el Dios del clima. Entonces el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, ¿les parece? Luego le da una predicación al pueblo de Israel que también es convocado a esa escena, entre comillas, esa batalla de dioses. Se acerca y les da una predicación y les dice, dejen de cojear, dejen de claudicar, sirvan a Dios. Luego entonces comienza el altar de Baal, lo hacen los profetas de Baal y comienzan toda la mañana a adorar a Baal, pero ojo que nuestra lupa está sobre la actividad de Elías. Y Elías comienza a reírse y comienza a decir, ¿dónde estará Baal? Quizás está en el baño, quizás está durmiendo, no lo despertemos. Y tiene ciertas burlas porque aunque ellos comienzan a sajarse con cuchillos, sangre para ofrecer a su Dios, nada pasa. Sobre el mediodía, entonces llega el turno de Elías y él solito va a cargar 12 piedras para construir el altar de Dios que estaba derribado. Él solito va a cavar una zanja alrededor de ese altar. Luego él solo también con un cuchillo va a matar a un novillo y a cortarlo en trozos y ponerlo sobre el altar. Luego pone leña sobre este sacrificio para que este sea prendido por el Dios que va a enviar a continuación fuego del cielo. Luego manda a que sea llena esa zanja de agua, luego con 4 cántaros que son llenados, lo vuelve a hacer por 3 veces, y luego cuando está empapado ese altar, se arrodilla y dice, Dios, respóndeme. Y sabemos la historia que Dios responde con fuego y todos creen, pero luego él se levanta con un cuchillo y le dice al pueblo, vamos a degollar a todos los profetas. Ojo que Elías está teniendo una actividad física y espiritual muy fuerte. Él va y va degollando esos 450 profetas. Luego cuando acaba, le da una advertencia al rey y le dice, ahora va a llover, prepárate porque no va a parar de llover. Se devuelve por un día de camino y va a orar al Señor y le dice, Dios, el cielo está despejado porque no ha llovido por mucho tiempo. ¿Podrías, Señor, enviar lluvia? Y él va a orar 7 veces. Hasta que por fin su siervo le dice, hay una nube que es como una mano que sale del mar. Dice, esta es la señal, así que él está muy cansado para este momento. Y cuando él termina de orar y se pone feliz, va a ir a darle la noticia a Acab de que va a llover, que se prepare. Sale al encuentro un mensajero y le dice, la mujer de Acab, Jezabel, te va a matar. Él entra en pánico y va y se esconde en una cueva. Y es en ese momento cuando dice, mejor que me quite la vida, Señor, no soy mejor que mis padres.
¿qué fue lo que pasó? Si notan, tuvo 2 días muy agitados. Tuvo 2 días donde ya estaba muy cansado. Y el cansancio lleva a quitar la determinación que tengamos, aunque sea un gran hombre de Dios. Aunque veas con tus ojos llover fuego del cielo, aunque con tus manos mates y comas del muerto, como Elías. La simple amenaza de una mujer. Él acabó de matar a más de 400 hombres. Pero una amenaza de una mujer lo hace huir. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba cansado físicamente, emocionalmente. Y el cansancio lleva a tener pensamientos de suicidio aún. Y es aquí donde quiero enfatizar que es importante el Shabbat, porque así como dice, para que renueven sus fuerzas, que descanse el asno, el hijo de tu sierva, el buey y tú, para que renueven sus fuerzas. Muchas veces nos vemos sin fuerzas porque simplemente no hemos descansado, porque no tomamos el Shabbat. La falta de descanso adecuado puede tener un impacto significativo en la capacidad de una persona de aprender, retener y utilizar información nueva, así como en su capacidad de realizar tareas cognitivas complejas. La falta de descanso puede tener consecuencias negativas en la memoria y el aprendizaje. Miren qué importante. Cuando no se descansa lo suficiente, el cerebro no tiene el tiempo necesario para consolidar la información aprendida durante el día. Esto significa que la información nueva no se almacena de manera efectiva en la memoria a largo plazo. La falta de sueño también puede afectar la capacidad del cerebro para recuperar la información previamente aprendida. Se nos aconseja que los adultos debemos de tener un tiempo de sueño entre 7 y 9 horas. Y los niños entre 10 y 12 horas. Quiero que le presten atención al siguiente verso. Jeremías 17 nos va a decir acerca del reposo. Del 21 al 27, pero hago énfasis en este verso. Así dice el Señor: guárdense por su vida de llevar carga el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Guárdense por su vida, dice Dios, de que en el Shabbat hagan un trabajo. ¿Por qué utiliza esto tan exagerado a nuestro parecer? Guárdense por su vida. Y es porque actualmente muchas de las enfermedades que estamos experimentando en la actualidad es simplemente por el estrés, por la falta de descanso entre las personas. Mientras dormimos, por ejemplo, una de las conductas que actualmente se tienen es la carga laboral, las horas extras que quitan las horas que debemos dedicar a casa. Entonces, por cumplir ambas funciones, estamos quitando y sacrificando al final nuestro sueño. Se reducen los tiempos de sueño. Y la falta del sueño es muy, muy importante. A través del sueño se regeneran tejidos físicos en nosotros. El ADN viene a regenerarse a través del sueño. El tracto digestivo hace un barrido para que al siguiente día haya una desintoxicación. Eso hace en un ciclo natural y bueno del sueño. El sueño, para que sea regenerativo, debe tener 2 o 3 fases, dicen los médicos. Algunos dicen que 2, otros que 3, y que esas fases van por ciclos. Y para que el ciclo sea completo, tenemos que completar esas fases. Y cada ciclo dura 1.5 horas, es decir, 1 hora y media. Para que sea adecuada la noche y pueda amanecer con fuerzas, cumplir con las fases y los ciclos, entonces debo tener entre 4 a 6 ciclos en la noche. Y por eso se aconseja que los adultos entre 7 y 9 horas se pueda descansar. ¿Para qué? Para que los ciclos del sueño sean completos y pueda yo regenerarme. Hay efectos a corto plazo, como la capacidad de concentrarse, la fatiga, el cansancio, la ineficiencia en el estudio o el trabajo. Todo esto depende de un buen descanso o simplemente de un buen sueño.
Si no hay descanso, si no hay un buen sueño, los antioxidantes que deberían producir en el cuerpo para el bienestar ya no están y comienzan tiempos de debilidad emocional, de irritabilidad, problemas digestivos, cáncer. ¿Por qué digo que cáncer? Porque a través del sueño, cuando descansamos, el cuerpo está en reposo, el sistema de defensa se va regenerando cuando encuentra el cuerpo en un estado de reposo. El verme más viejo, enfermedades mentales, relaciones destruidas a causa de la irritabilidad, alteraciones aún en el ciclo menstrual de la mujer. Todo esto depende de un buen descanso, de un buen sueño en las noches. Pero a causa de no guardar este simple mandamiento, o este mejor sencillo mandamiento, cambié la palabra, acudimos nosotros a hacerlo del pueblo de Israel, a salir el séptimo día a mirar si hay maná. Y acudimos para fortalecer nuestro cuerpo ¿a qué? A energizantes, a medicamentos, a hormonas como la melatonina, etcétera. Pues tomamos el Vivecier, etcétera. Lo que hacemos ¿por qué? Porque hay que trabajar, hay que mantenerse activo. Cuando naturalmente Dios ha puesto en el cuerpo el poder sanarse el mismo, el poder regenerarse el mismo sin medicamentos. Pero nosotros queremos ayudar a que el séptimo día, que aguantemos el séptimo día de trabajo con este tipo de cosas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la mayoría de peticiones en el pueblo de Dios son dos. La primera, finanzas, y la segunda, salud. Y cuando a mí vienen a decirme eso, yo con todo el corazón, por supuesto que oramos para que Dios abra los cielos. Oramos por la sanidad de esa persona. Pero dentro de mí siempre quiero preguntarles, ¿estás guardando el día de reposo? ¿Estás durmiendo bien? ¿Dejas el celular a un lado ya cuando es hora de dormir? ¿O estás todavía en la pantalla? Tienes un día durísimo y encima llegas a revisar 1 hora tu celular. ¿Estás haciendo bien? ¿Cuántas horas de sueño estás durmiendo? ¿Por qué? Porque estas son las respuestas más espirituales, las preguntas más espirituales. ¿Estás guardando el Shabbat? ¿Estás descansando? Porque de nada sirve, Señor, bendice a este hombre el séptimo día. De nada le sirve a Moisés salir a orar el séptimo día y decir, Señor, desciende maná. Dios no lo va a hacer. Porque Él ya ordenó que el séptimo día no llovería. Y encontramos muchas peticiones de ese tipo. Donde encontramos que se violan los mandamientos del Señor. Cuando oramos por finanzas, ¿estás guardando el día de reposo? No, pero es que tengo que trabajar para producir. No. ¿Estás queriendo abrir la bóveda del cielo con tus llaves? ¿O estás guardando el día de reposo para que entonces, como leímos, Dios traiga sobre ti las alturas de la tierra, te lleve a las alturas? Es decir, te exalte. Recuerden que Dios hace llover a su manera. Él no trae la hamburguesa como queremos. Él va a abrir los cielos, pero con sus llaves. No con las nuestras. Las nuestras no abren el cielo. Nosotros con fuerza podemos lograr que el séptimo día, bueno, no llovió pan del cielo, entonces voy a ir a comprar harina y hago mi propio pan. Bueno, está bien, hazlo. Pero sí, la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza, no trae fatiga, es la que viene del cielo, la que ya está bendecida. Hay un estudio, esto es muy curioso, hay un estudio, una estadística que dice que cuando se está esperando un ascensor y el ascensor dura ya más de 15 segundos, la mayoría de las personas que está esperando se impacienta, no quiere estar quieta. ¿Le ha pasado de pronto si ha estado pendiente de un ascensor? Entonces, lo que Dios quiere en esta mañana es retener en nosotros y poner la lupa es ¿cómo está tu cronograma, tu agenda? ¿Cómo están en casa respecto al Shabbat? Hoy empezamos cantando la segunda alabanza de Quieto estaré y vamos a terminar también cantándola, de estar quietos. Y estar quietos no significa no hacer nada. Es decir, que ahora vamos a estar en el Shabbat durmiendo todo el día porque hay que descansar. El Shabbat está hablando
de que en este día vamos a guardarlo y a meditar. Dios le dijo a Josué, empezando su ministerio, su llamado: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y le dijo: guardarás estas palabras, hablarás de ellas en el camino. Le dijo el Señor: publícalas en los postes, habla de ellas con tus hijos. Le dijo el Señor: en ese día van a hablarle a su familia y a recordarle a sus hijos lo que yo hice en Egipto. Y Dios quiere que nos tomemos ese tiempo de deleitarnos en Él y de impregnarle eso que sea delicioso en nosotros a nuestra siguiente generación. Y que digamos que aunque Egipto quiere que los 7 días del calendario sean copados con trabajo, este nuevo mandamiento dice: no son todos los días, hay un día para el Señor. Y ese día nos garantiza cielos abiertos. Ese día nos garantiza el estar quietos. Finalizo con lo siguiente. Todos los discípulos del Señor, cuando Él los convoca, tuvieron grandes retos respecto a sus vidas. Pero me pongo a pensar en ese momento en Simón el Celote, cuando es llamado por el Mesías, por el Señor. Este Simón, llamado el cananeo, el celote, tuvo que aprender una lección, por supuesto, en su corazón, en su alma, pero también física. ¿Por qué? Porque un celote, que fue un movimiento político guerrillero del primer siglo, fundado por Judas el Galileo, al cual fueron perteneciendo varios que tenían esta misma mentalidad, y que si quisieron hacer una ofensiva contra Roma por todos estos impuestos y toda esta opresión, dentro de estas personas estaba Simón. Y este grupo era un grupo extremista, un grupo feroz, que aunque conocía la ley de Dios, utilizaban la violencia, y eran entrenados varios de ellos como sicarios para matar a los que violaran la ley de Dios, a los enemigos del pueblo de Dios. Por eso ellos querían matar con espadas a los soldados romanos y esperaban a un Mesías tipo Jackie Chan, un capitán de un ejército, qué sé yo, alguien con estrategias militar. Este era el Mesías que ellos tenían visionado. Y Simón el Celote va a ser llamado por el verdadero Mesías, por Jesús. Y cuando Él lo llama ya en una edad adulta, Simón el Celote está con toda esta información de ser alguien vehemente en su estricto pénsul religioso, además de ser entrenado para matar, además de estar físicamente muy bien listo para una batalla. Ni se diga de su ánimo, de su disciplina para los ejercicios y para la ley de Dios. Él mataba, pero sabía el versículo que lo autorizaba para matar. Eran gente muy disciplinada y Simón era uno de ellos. Y cuando lo llama el Señor, yo me imagino este es pobre Simón, este pobre ninja, listo para pelear, esperando la instrucción de su Mesías, de su maestro, y la instrucción que le da es: ama a tus enemigos. Y la instrucción que se le da a Simón el Celote es: no vamos a usar la fuerza. No vamos a oponernos a Roma. Yo no vine por este reino, mi reino no es de este mundo. A ver, Celote, si a ti te dicen, un romano, que lleves la carga 1 milla, no es de matarlo como fuiste entrenado toda la vida. Lleva la 1,5 millas. Lleva la otra milla mejor. Y Simón el Celote tuvo que aprender a estar quieto físicamente. Y en el transcurrir de seguir al Señor, quizás fue perdiendo la habilidad de pelear. No sabemos si él dejó de entrenar o no. Pero tuvo que estarse quieto para seguir al maestro. Todo lo que acumuló por años fue basura en el momento que conoció al verdadero Mesías. Tuvo que quedarse quieto para aprender. Y aunque él dijo: ese es mi Shabbat,
El Shabbat de los discípulos de Simón el Celote fue conocer a Cristo. No fue un día que le dedicaron, fue su vida entera en el Shabbat de estar aprendiendo. Entregaron su vida y finalmente conocemos por la historia que él termina predicando allí en el norte de África, una parte de España, por allí en Asia Menor. No con espadas, no con estrategias militares, sino anunciando el reino de Dios que había conocido a aquel que lo llamó a estar quieto, a dejar sus manos, a cerrar su puño para pegar, para abrir sus manos para extender amor. Tú y yo estamos llamados a que en el séptimo día estemos quietos y evaluemos todo celote que hay en nosotros, toda nuestra manera furiosa y vehemente de hacer las cosas y alinearlas delante del Señor. Es el llamado a que, como Eric Liddell dijo, no, aunque parecía una oportunidad celestial, a ver, el don que Dios me dio es tiempo de que el mundo lo conozca. Si viola uno de sus mandamientos, no es de Dios. Si tú estás orando por trabajo, ¿esto será del Señor o no? Fácil, confróntalo con sus mandamientos. ¿Te deja tener tiempo con Dios, con tu familia? Y revisa todos los otros mandamientos. Si no viola uno de sus mandamientos, puede que sea del Señor. Pero aunque sea una gran oportunidad, si viola algo del Señor, estamos llamados a estar quietos y a esperar en la salvación del Señor. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Una manera de exaltar y enaltecer al Señor en toda la tierra es estando quietos. El reto de esta semana es que exaltemos al Señor estando quietos. Todos citados en la sala de nuestra casa, diciendo, ¿hay Shabbat aquí? ¿Hay lugar de honra para el Señor? Vamos a terminar este tiempo cantando esta canción y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. ¿Le parece? Cantemos juntos. Tú eres grande, mi Señor. Nadie se puede comparar contigo. Tú eres grande y majestuoso, inquebrantable y amoroso. Tú eres grande, mi Señor. Nadie se puede comparar contigo. Tú eres grande y majestuoso, inquebrantable y amoroso. Tú el primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso. Tú el primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso. Se trata de ti y no de mí. 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 Se trata de ti y no de mí.
primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso. Tú el primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso.